¿Qué tal, equipo? Feliz domingo. Ya buenas noches los que se les está terminando el fin de semana. Quiero aprovechar el día y que estamos en inicio de mes y en fin de semana y todo para hacer un análisis en varias temporalidades de Bitcoin, ver qué nos espera, ver qué es lo que tenemos que tener presentes. Desde hace un par de semanas estamos persiguiendo un fractal. En este momento, al día de hoy, al fin de esta semana, se ha cumplido ese fractal. Entonces estamos en un punto crítico donde tenemos que tener precaución, donde vamos a analizar los señales que nos está dando el mercado ahora en diferentes temporalidades, porque uno puede estar alcista por un poco más en el corto plazo, pero todavía tener una perspectiva bajista en el mediano o incluso largo plazo. Vamos entonces a empezar analizando la gráfica semanal. Primero, quiero responder una pequeña pregunta de Hernán, un nuevo parcero que está en el grupo, que nos hablaba de las gráficas logarítmicas. Yo personalmente solo utilizo la escala logarítmica cuando voy a hacer análisis de largo plazo solamente, en escalas semanales o incluso a veces en escalas diarias, pero solamente si veo que el precio me está marcando una línea de tendencia más importante, solamente, y es mi recomendación, utilicen en la gráfica logarítmica si el precio no está respetando las líneas de tendencia horizontales y ustedes logran identificar que sí se están respetando las líneas de tendencia logarítmica. Esto es un ejercicio muy empírico, utilicen los que ustedes vean que el precio está respetando. Empecemos entonces con la gráfica semanal. ¿Qué vemos nosotros en la gráfica semanal? Primero, pues empecemos hablando del fractal que nosotros estábamos esperando desde hace 2 semanas, que venimos hablando de este cruce bajista, que es la misma zona donde nos encontrábamos en la gráfica semanal. Este cruce de la muerte en la gráfica bajista nos había eh, llegado pues después de un mínimo relativo en esta caída fuerte del 2014, y este fractal que nosotros estábamos persiguiendo era precisamente el intento de los toros de evitar el cruce, pero pues que finalmente no lo lograron evitar, y al final pues ya en el transcurso del siguiente mes se logró el mínimo o el transcurso de los siguientes meses. Esta es una gráfica semanal, esto aquí nos está mostrando un par de meses. Llegó pues a lo que fue el fondo de ese mercado bajista del 2014. Pues hizo un doble piso y arrancó ya toda esta subida pues parabólica que nosotros vimos en el último mercado alcista. Entonces estamos en una zona muy similar. Recuerde que los fractales son movimientos similares, pero que no son idénticos. Uno no puede esperar que sean idénticos, pero sí hay cosas interesantes que se pueden sacar al respecto. Si nosotros analizamos sin tener en cuenta ese fractal, vemos un interés o una fuerza pues clara de los toros de tratar de romper estas resistencias de las líneas de tendencia, y he trazado dos líneas de tendencia. Esta que era la primera que el precio había tratado de romper en el rebote de julio, que de hecho la rompió, y esto nos causó pues nosotros rascarnos la cabeza, y de hecho en algún momento y casi todo, no solamente nosotros, sino casi todo el mundo llegó seriamente a pensar que aquí sí iba a venir el reverso. Entonces por eso hay que tener muchísima precaución en este momento, eh, de no ir a quedar atrapados en una posición grande, al menos sin tener un stop listo que nos lleve otra vez a efectivo. Yo en este momento ya tengo casi todas las posiciones en altcoins cerradas. En Bitcoin tengo básicamente lo que tengo en BitMEX, que es mi portafolio de riesgo, lo que yo siempre destino a operar solamente. O sea, esa cuenta, independientemente del precio en el que esté Bitcoin en dólares, es para tomar posiciones y incrementar la posición en Bitcoins. Eso es lo que yo siempre tengo en mis holdings, que nunca vendo a pesar de lo que caiga el precio. Yo el resto ya lo tengo casi que en dólares, precisamente esperando que el precio o confirme el cambio de tendencia, que todavía le falta, y eso es lo que vamos a analizar ahora, eh, o pues reanude la caída y ya mirar a ver dónde es que se compra. Tenemos aquí un triángulo descendente en la gráfica semanal. Esto es bajista. Y mientras todavía se mantengan los límites trazados en esta línea verde, que pues es el recálculo de este triángulo, teniendo en cuenta pues este intento o esta trampa que se hizo en julio, y pues la zona crítica para romper el triángulo son 7.800, pero para considerar mercado alcista tendremos que ver
irremediablemente un máximo por encima de los 8.506 aquí en la gráfica de Bitfinex, que eso ya nos daría un intento de los toros de hacer un mínimo que no lo lograron y un máximo mayor, cosa que no hemos logrado en el transcurso de toda la corrección. Siempre hemos tenido rebotes cada vez más pequeños. Entonces, cuando ya veamos un máximo mayor, ya podremos tener un poco más de confianza, decir, ya es posible un cambio de tendencia. El indicador, y primero analizamos lo que nos decía el precio para no caer tampoco en falsas expectativas con el indicador. Vemos como el MACD se ve alcista en esta escala semanal. De hecho, está teniendo un intento, estará muy cerca de dar un cruce, el histograma está muy cerca también de llegar a terrenos positivos, lo podemos ver aquí más bien. Ven cómo el histograma está ya llegando a terrenos positivos y el oscilador tratando o ya incluso dando el cruce alcista, pero lo que yo les quiero mostrar y es remitirme otra vez al fractal anterior, el del 2014. Vean las condiciones del MACD. Estaba en zona de sobreventa, estaba muy cerca y de hecho en este punto estaba también muy cerca de dar ese cruce acá, pero se invalidó y dio un nuevo mínimo, llevándolo a terrenos más sobrevendidos. Entonces es señal de precaución. Igual, vamos a analizar en varias temporalidades porque nosotros no somos permavers y si el precio nos da un rebote y nos confirma el cambio de tendencia, pues nosotros vamos a buscar la mejor zona para montarnos otra vez al tren. Somos conscientes de que esto es un juego largo y de que el tren nunca nos va a dejar. Simplemente tenemos que jugarnos bien nuestras cartas y saber dónde jugarlas. Entonces, esto es lo que nos dice la gráfica semanal. Todavía no ha podido y pues el cierre estamos a unas horas, a aproximadamente 4 horas y pedazo del cierre de esta vela semanal. Si logran el cierre por encima de las medias, eso sería importante, porque eso ya iría diferente al fractal del 2014. El fractal del 2014 no pudo cerrar por encima de las medias, se dio el cruce bajista y ese cruce bajista lo que hizo fue eh, recrudecer pues otra vez las pérdidas. Entonces es importante que en las próximas 4 horas el precio todavía suba más de los 7.400, está en 7.370 la media donde se debe evitar el cruce. Entonces esta es nuestra principal expectativa para saber qué esperar incluso al inicio de la siguiente semana. La siguiente resistencia fuerte, importante, es la que nos marca pues precisamente este primer rebote y esta trampa que se marcó en julio. Es una línea de tendencia que también hay que tener en cuenta y nos marca por los $7.700 aproximadamente, que es un nivel importante de Fibonacci anterior. Yo creo que ya podemos pasar a la gráfica diaria. Las 2:40. Bueno, en la gráfica diaria, aquí es donde nosotros estamos llevando nuestro conteo principal. El conteo principal pues todavía sigue dentro de los parámetros. Estábamos esperando todavía esta onda C. El más optimista, el escenario más optimista para nosotros era esta zona, 7.490, 7.500, que era la zona de las medias semanales. Nosotros lo hemos venido persiguiendo desde hace ya varias semanas, desde que estábamos pues en el transcurso de esta caída y hablamos del rebote. Yo creo que hemos podido sacarle un gran provecho a este rebote, volver a posicionar bien nuestros portafolios y por eso es que ahora tenemos que ser precavidos. ¿Qué nos muestra la gráfica diaria? La gráfica diaria también nos puede mostrar incluso señales interesantes porque tenemos primero el precio que el día de hoy logró cerrar y mantener como soporte la media de 100 periodos. Importante. Tenemos cerca un cruce de la de 20, borremos esto para limpiar un poco, de la de 20 a la de 50. Este cruce puede dar la fuerza para los próximos días, pero ¿qué les he mencionado yo de estos cruces? Estos cruces son operables siempre y cuando el precio esté cerca del cruce. Si el precio está lejos del cruce, el cruce puede darse, pueden los otros días consolidarse, pero en el momento, digamos, posterior o más próximo
al cruce, el precio puede bajar y de hecho hacer un retesteo en este cruce si es que está muy lejos de él, si está lejos de las medias. Y eso puede ocasionar o que te salte un stop o que vendas en pánico pensando que era una trampa, pero no es una trampa, simplemente el cruce, si bien iba a ser importante para el precio, no era operable porque estaba lejos. Entonces, en ese sentido, precaución. Quiero aquí, y para no meter más indicadores en esta gráfica, cambiarla de 20 periodos y volverla de 200 solamente para ver dónde está la resistencia en 200 periodos, y la resistencia en 200 periodos está en 7.550 aproximadamente. Entonces tenemos en la gráfica semanal resistencia por los 7.700, que ven ustedes cómo es un retroceso del 61.8% de todo el mercado alcista, este retroceso de Fibonacci que nosotros lo estamos siguiendo para el fin de la corrección, idealmente por esta zona, pero pues tenemos que ver el comportamiento de, pues el comportamiento de los próximos días y la fuerza que reanuda en la bajada siendo ese escenario. Entonces, para el alza tenemos la primera resistencia más pronta, pues este nivel de Fibonacci que todavía no se ha alcanzado, 7.490 y después 7.550. Y después la resistencia más importante, que es esta línea de tendencia, que también la vimos en la gráfica semanal, por los 7.700 y pedacito. Muy importante, el precio debe lograr un cierre por encima de ella y continuar. De hecho, pues tampoco sería de fiarse porque aquí lo logró y logró romper la línea de tendencia y tal vez muchos compraron el rompimiento de la línea de tendencia y no haber tenido un stop hubiera sido bastante catastrófico y más si se hubiera estado apalancado. Entonces, yo no quiero que vayamos a caer en ese tipo de errores, operar con precaución. Si bien el precio todavía nos dice, sí, todavía puede haber una perspectiva de que se pueda crecer más en el corto plazo, en el mediano todavía el precio debe darnos más y eso más es por encima de 8.506. Es fundamental. Por encima de 8.506 ya nosotros podemos, listo, vamos a hacernos un escenario donde el objetivo principal sea un escenario al alza y la zona de compra de nosotros, después de ver un máximo en 8.500, si estamos como observadores, porque sería, yo diría que prudente estar como observadores al menos de la mayor parte de nuestro portafolio, si es tener algo de Bitcoin, no tener más de un 10-20%, en mi opinión personal, y ya en ese momento buscar el pullback, porque si esto rompe esta línea de tendencia, es muy probable que se haga pullback y además porque por esta zona estarán las medias. Si se aleja mucho de las medias en el corto plazo, pues es señal para tomar beneficios, tal vez para un cortico y otra vez el precio vuelva a las medias que ya estarían haciendo cruces alcistas por la de 100 o por la de 200 periodos, ya uno pueda recargar y montarse al tren ya para la onda 3, que sería la más importante. En ese caso y en ese eventual caso, tendríamos nosotros que identificar una diagonal líder que nos marque una onda 1 aquí, en este movimiento. Por ahora todavía se ve igual muy en 3 ondas. Aquí lo que quedó faltando fue precisamente eso. Se marcó una onda 4, pero no se logró un máximo más. Entonces, todavía para tener muchísimo cuidado. Vamos más cerquita y es un escenario que yo creo que para intradía puede servir mucho y de hecho como zona de stop por los 7.100, por debajo de los 7.100 y es esta potencial línea de cuello. Este que lo tenemos como conteo alterno, mientras se mantenga por la línea de cuello, es un hombro cabeza a hombro válido que a nosotros nos puede dar un objetivo. Todavía no nos da un objetivo es suficiente para considerar el cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque aquí podría marcarse otro doble techo, tener muchísimo cuidado también, pero los hombros cabeza a hombro nos marcan objetivos mínimos. Entonces, si este se extiende a los 8.600, pues, o por encima de los 8.500, sería lo ideal. Ese sí sería el escenario para nosotros buscar y en el primer pullback empezar escalonadamente a tomar nuestras posiciones para swing, para ya proyectarnos unos meses de mercado alcista, pero todavía no es el caso. Este es un conteo que le vamos a seguir teniendo la pista, creo que nos da una muy buena zona de stop porque es
claro que el precio rompió esto como resistencia y la hizo soporte, esta misma línea de tendencia. O sea, eso es inequívoco con lo que estamos viendo en este momento. Entonces creo que nos puede servir, el stop ya estaría a esta altura, en mi opinión, y pues ya simplemente mirar a ver cómo termina el día es fundamental. Yo creo que las próximas horas lo que nos dicen es dónde se va a dar el cierre respecto a estas máximas, a estas medias, perdón. Si logra un cierre por encima de estas medias, yo creo que incluso aprovechar otro del 5 al 10% en Bitcoin que lo pueden sentir las alts. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento, que son las altcoins un poquito ya más tímidas respecto al comportamiento de Bitcoin, es esta incertidumbre que se está precisamente teniendo en estos momentos. Yo creo que las altcoins no tienen un camino claro en este momento. Si el cierre se da por debajo de estas medias y se vuelve a meter aquí a este triángulo, las altcoins puede que tengan un sell-off difícil, duro, pero si el cierre se da por encima de estas medias, puede que sea el escenario totalmente opuesto y que las altcoins se sientan con confianza para volver a tener un movimiento explosivo. Entonces, yo personalmente no quiero pagar por ver. Los que quieran pagar por ver, les recomiendo que tengan su stop apretado, que posiblemente les vaya a saltar, pero ese es el ratio que tiene el mayor beneficio, pero también tiene el mayor riesgo. Entonces, los que quieran arriesgar un poco más comprando altcoins, proyectando que Bitcoin va a lograr subir y va a lograr cerrar por encima de estas medias dándole más confianza al mercado, pues igual no olviden su stop o al menos definir una zona, un umbral de dolor donde ustedes puedan tomar sus beneficios. Ese era el análisis que tenía hoy para Bitcoin. Respecto a las alts, todas han llegado a los objetivos al menos mínimos que nos mostraron con los triángulos. Eso ha sido más de un 20 a un 30, y algunas otras incluso más por ciento. Es una buena ganancia que creo que si no la han cobrado, es un momento prudente de hacerlo. Hay varias señales que les están diciendo, tomen sus beneficios. Y si es razón de volver a tomar una posición, tal vez un poco más pequeña para seguir dentro del juego, pues se vuelve a tomar, pero cuando el precio ya nos dé una perspectiva más clara. Si hay alguna pregunta, me la dejan por ahí. Creo que respondí la del stop loss eh, y la de las logarítmicas, que eran las únicas preguntas que había visto por ahí. Voy a hacer ahora en los próximos minutos una grabación con Invemanía, con David Flores, creo que también con Oscar Status, para un video de YouTube que creo que van a subir hoy. Entonces, igual les estaré contando cómo queda eso en la tarde. Y acabo de ver que estaban hablando de Verge, que sé que ha crecido mucho en los últimos días, pero pues si ya es de las que más ha crecido, pues no veo si ustedes la ven atractiva para entrarle ya después de que ha pasado la mayor parte del FOMO. Igual manera, más tarde puede que la analicemos para ver dónde tomar beneficios los que no lo han tomado o ver si ha marcado un impulso en el cual nosotros podemos proyectarnos un retroceso eh, para recargar. A simple vista, yo diría que no, todavía está muy lejos de hacerlo. Movimiento todavía en tres ondas, lo que nos dice es la gráfica diaria. Entonces, pues por ahora precaución, ahorita más tarde la analizamos con mayor detenimiento. Por los 300 satoshis hay una resistencia horizontal importante, entonces más tarde puede que la analicemos ahora, pero pues yo no soy muy optimista en este momento y creo que las altcoins en este momento están respondiendo a esa incertidumbre. Mejor esperar a ver qué decide Bitcoin y ya después uno ver qué decisión toma. Entonces nos vemos más tarde o mañana. Chao.